Durante una década, Alianza País legisló con proyectos de ley trole al que ponen varias cardadas para distraer a la opinión pública. Y de agache meten jugosas tajadas y ahora lo siguen haciendo con la sombrilla de las mayorías móviles. Así, en las reformas al COIP pasaron de agache sin debate la criminalización de actos de comercio y el contrabando de combustibles. María Paulina Abreu, penalista, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pino Argote. Un saludo a toda la audiencia. El contrabando de combustibles subsidiados por el pueblo es una actividad conexa con el narcotráfico porque comprende precursores químicos para esta industria ilícita. El contrabando es una actividad que generalmente comprende a habitantes de las zonas de frontera. Efectivamente, como usted lo dice, es importante contextualizar cuáles son los delitos vigentes en la actualidad y cómo pretenden cambiarlos según el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal. Porque, por ejemplo, el almacenamiento, transporte, envase, comercialización o distribución sin autorización en todo el territorio ecuatoriano actualmente tiene una pena de 1 a 3 años de privación de libertad. Y como usted lo ha señalado, doctor Pino Argote, en zonas fronterizas, que es donde más se da esta conducta y se torna más grave, hoy por hoy la pena es de 5 a 7 años. ¿Por qué el legislador ha considerado que usted, por ejemplo, en Quito o en Guayaquil no tiene un contrabando de combustibles como sí lo puede encontrar en zonas fronterizas, en puertos fluviales, en el mar territorial? Eso es lo que tenemos vigente. Ahora, nuestros asambleístas aprueban una reforma que entiendo yo, primero quisieron dotar de proporcionalidad a las penas, es decir, que la conducta menos grave tenga una pena menor en relación a un contrabando mucho más elevado. Para hacer esto, crean unas escalas, es decir, una mínima escala, media escala, alta escala o gran escala, para que ahí las penas vayan bajando, si es que es la menos grave, y suba a la alta escala. Sin embargo, y aquí viene el problema, crean esta figura tratando de hacer ver que es una ley penal humana, proporcional, que va a darse cuenta la conducta más grave con pena más grave, pero se olvidaron que estas escalas aún no están creadas. Tal es así que en el mismo proyecto otorgan a la Autoridad de Hidrocarburos 90 días para que las apruebe. Yo me pregunto, de aprobarse estas reformas, durante esos 90 días, ¿qué acaso no se van a cometer delitos? ¿Qué va a ocurrir con un delito flagrante si no tienen norma que aplicarles porque no sabrán a qué escala se corresponde ese contrabando de combustible? Entonces, es un agravante a este delito contar con la conexión de personas que se dedican al contrabando de combustibles. Por supuesto, y también parece que los asambleístas se han olvidado que cuando se crean escalas, muchas veces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se puede crear un microtráfico o un microcontrabando para que los delincuentes se vayan ajustando a la mínima escala y tratar de evadir el control del Estado, que sería una pena, por ejemplo, de mínima escala de 2 a 6 meses. Pero esto no es lo más grave de la reforma. De la tabla de porte para el consumidor de drogas, que se crea, digamos, una categoría de un microtraficante. Sí, crean más o menos es el mismo esquema de tener una tabla y según la tabla ir graduando las penas, pero la tabla todavía no existe. Están afirmando que no existe al punto que si entra en vigencia, recién en 90 días sabremos cuándo se configure el delito. Eso en todo el territorio nacional. Y lo grave de la reforma es que la conducta más grave, la más frecuente, la que incluso afecta económicamente al Ecuador, que es la de zonas fronterizas, los asambleístas deciden despenalizarla. Es decir, el artículo 265 lo desaparecen. Favorece a las actividades ilícitas, o sea, ¿de qué manera exactamente? ¿Cuál es el texto? Si es que nos
ponemos a ver, las penas bajan. Si hoy por hoy es de 1 a 3 años, usted ve una mínima escala, ya no es de años, sino de meses. Personas que están hoy por hoy siendo procesadas por este delito o aquellas que estén cumpliendo la pena saldrían libres. Y las que están siendo procesadas o condenadas en zona fronteriza por el 265 automáticamente quedan fuera del poder de sanción del Estado, porque esa conducta ya no será punible. La más grave, la más frecuente, la de zonas fronterizas, nuestros legisladores consideraron que no es importante. Y parece que no tienen presente que cuando se hacen estos cambios, si son más favorables a las personas que han delinquido, tienen que retrotraerse y aplicarse a ellas, ¿no? Es decir, que la proporcionalidad es al revés, no como está en la ley, sino como ocurre con los que habitan en la zona de fronteras. Ahora, es costumbre de todos los gobiernos ofrecer la extirpación del contrabando de combustibles, pero se conoce de caciques provinciales, de grandes electores regionales, que son contrabandistas, distribuidores de supercupos de combustibles de Petroecuador. ¿Debe el presidente Lenín Moreno vetar esta reforma que facilita la vida a estos contrabandistas? Bueno, ante todo el presidente Moreno tiene que centrar la atención que cuando se legisla tiene que ver en dónde está el foco de las conductas más graves, y aquí están en frontera. Si ahí quieren crear una escala de proporcionalidad, está muy bien para que el derecho penal sea justo, pero esas escalas tienen que estar aprobadas antes de que entre en vigencia el cambio. Caso contrario, usted va a tener delitos en la impunidad. Y adicionalmente, la ciudadanía tiene que estar alerta. Una vez que esto entre en vigencia, a ver quiénes estaban siendo procesados, por ejemplo, por el 265, porque inmediatamente deben quedar en libertad. Y eso es lo que preocupa, que se legisla, y esto sí no se debatió. Frente a estos cambios de lo que es el contrabando de hidrocarburos, gas licuado de petróleo, ningún asambleísta salió a indicar el por qué cambian la norma. Pero esto se ve en el informe de segundo debate o se incorporó a última hora. Les soy sincera, cuando se analizó el informe que fue aprobado en mayo de este año, no nos percatamos de estos cambios, porque incluso la despenalización del artículo 265 lo hacen al final de la página 16 y en una sola línea, sin explicación, sin debate, sin pertinencia. Ojalá que esto no sea una norma dedicada para quienes han delinquido, al tener ya este tratamiento bastante sui generis y que dista de la realidad delincuencial ecuatoriana, no se beneficien, porque atrás de una despenalización hay personas que saldrán libres y quedarán impunes. María Paulina Araújo, gracias por participar en Contacto Directo.